Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Miguel Unda, soy el jefe de servicio de urología. Estudié medicina en la unidad docente de Basurto y me especialicé en urología también aquí en el Hospital de Basurto. Por tanto, he desarrollado toda mi carrera profesional en este hospital. Y hoy os quiero transmitir la vocación docente de todos los urólogos que hemos formado parte de este hospital. El esquema de la ponencia es un poco la historia del hospital, un par de pinceladas de su docencia, la historia de la formación en urología y la evolución de los métodos de enseñanza. Como sabéis, en 1895 se proyectó este hospital, se puso la primera piedra en 1898, coincidiendo además con otro hito histórico en Bilbao, como fue la fundación del Athletic Club. Fue un modelo de hospital que se tomó de un hospital alemán, el de Eppendorf, con mucho jardín, pabellones aislados, que en aquella época era muy útil porque lo que había era mucha infección, mucho contagio y mucha pandemia. Algo que ahora llevamos año y pico viviendo y que nadie ha puesto en valor. Este hospital de estructura horizontal y no de estructura vertical. Bien, la docencia se creó a poco tiempo de inaugurarse por el empeño del doctor Enrique de Areiza, que tenía un objetivo, que era que todos los médicos vizcaínos completaran su formación para mejorar la salud de la población. Pone para ello su biblioteca, su extensa biblioteca, a disposición de todos y además crea un museo anatomopatológico, para que los médicos pudiesen adquirir conocimiento y experiencia. Una vez consolidada esta estructura docente, fue un urólogo, Jesús Arrese, que luego hablaremos de él, el que creó un cuerpo de médicos internos que supuso la definitiva institucionalización de la docencia mientras estuvo en el cargo de director del hospital. Ese espíritu docente, que ya había desde sus comienzos en Basurto, se expresó en dos asambleas en los años 29 y 34, en el que se presentaron 35 comunicaciones en la primera y 34 en la segunda, y en el que participaron también antiguos alumnos internos, médicos internos, que se habían especializado en Basurto y que trabajaban en otros hospitales. ¿Y cómo ha sido un poco la historia de la formación en urología? Pues bien, el primer docente fue Francisco Pérez Andrés, que estudió en Zaragoza la carrera de medicina y que vino a Bilbao como ayudante del jefe de cirugía de aquella época, que era el doctor San Sebastián. En los años 20 se desgajó una sección del departamento de cirugía para crear una unidad de urología, porque era la tercera sección que se dedicaba solo y exclusivamente a las vías urinarias. Y él fue nombrado jefe de esa unidad de urología que se iniciaba. Era un cirujano muy capaz, con una experiencia impresionante y además con una capacidad creadora y docente que hizo que la unidad de Basurto de urología fuera una de las más importantes unidades para especializarse en el Estado, compitiendo de igual a igual con las clásicas y tradicionales unidades de formación que había en el Hospital Clínico de Madrid y en el Clínico de Barcelona. En 1936,
colaboró con el doctor Guimón en la docencia urológica en la recién creada Facultad de Medicina de Bilbao, pero, como sucedió con muchos otros, que ya lo veremos, en 1937, cuando entraron las tropas nacionales en Bilbao, fue destituido de su puesto y se tuvo que dedicar a la medicina privada. Como buen docente, muchas publicaciones. Yo destacaría la de tumores de riñón, por ejemplo, ya veis, año 1928, o las técnicas y los resultados de la prostatectomía, que era una cirugía que en aquella época tenía una altísima mortalidad, tanto operatoria como posoperatoria. Y él, con esta técnica de prostatectomía, creó una escuela en la que había muchísimos urólogos que venían a formarse solo y exclusivamente en esta técnica con él. El primer médico interno que tuvo fue Julián Guimón, que cursó medicina en Valladolid y que al acabar fue donde el doctor Pérez Andrés y a su vera se hizo especialista. Luego prosiguió su formación en Berlín, en Viena y en Berna, y a la vuelta en 1927 consigue la plaza de ayudante de cirugía y urología. Fue miembro de la comisión que promovió la Facultad de Medicina en Bilbao en el 36 y encargado de la cátedra de patología quirúrgica, compatibilizada con el doctor Pérez Andrés en la docencia para los urólogos, para los estudiantes de medicina en la especialidad de urología. Llegó a ser subdirector médico del hospital, pero lo mismo que le pasó al doctor Pérez Andrés, con la entrada de las tropas en la caída de Bilbao, fue apresado, inhabilitado, y aunque fue indultado, no le dejaron ejercer ningún cargo público después, por lo que se marchó a Estados Unidos a terminar su formación y a su regreso lo que hace es crear una clínica que todavía persiste, la Clínica Guimón, en el que ejerce la medicina privada. Fue presidente de la Academia de Ciencias Médicas en 2 periodos y creó el premio Julián Guimón, que todavía persiste al mejor trabajo científico del año. Muchas publicaciones también. Yo destacaría su tesis doctoral en 1927 con un tratamiento innovador que era un tratamiento intratumoral del cáncer, que la hizo mientras estaba en Berlín, en el Instituto del Cáncer de Berlín. Y como venía de una escuela que ya estaba reconocida como muy buena escuela quirúrgica, lo que hizo fue publicar pues, muchos trabajos sobre cirugía, como esta de las sínfisis renales o de malformaciones congénitas. Yo la destacaría porque en esa época la única prueba de imagen que existía era la urografía. Ya tenía mérito en aquella época publicar trabajos sobre malformaciones congénitas. Jesús Arrese Axpe, que fue director del hospital de 1930 a 37, que es el que he mencionado antes, se licenció en Barcelona y fue fundador de la Asociación Española de Urología. Durante el mandato de director del hospital hubo 3 empeños: la creación de la Escuela de Enfermeras, la preparación cultural del hospital para que, una vez creada la Facultad de Medicina, se pudiera asumir por el hospital, y reformar la idea del doctor Ariza y transformar el internado médico en una escuela de posgraduados que cubriera todas las especialidades de la época que había, tanto médicas como quirúrgicas. Pasó lo mismo. Una vez que cayó Bilbao, se exilió en Venezuela, donde le destinaron de médico rural a las minas de carbón de Naricual, volviendo a Bilbao al final de su vida. Fue pionero en el uso del salbardán en el tratamiento de la sífilis. También muchas publicaciones, una de ellas, y siguiendo la escuela del doctor Pérez Andrés,
la prostatectomía total transvesical de Freyer. Pascual Ipiens Lacasa, que leyó su tesis doctoral con quistes hidatídicos tanto renales como pararrenales, desarrolló su actividad una vez acabada la especialidad de urología en Basurto, desarrolló toda su actividad en el Hospital Provincial de Navarra, donde se creó en 1940 el Departamento de Urología y fue nombrado primer jefe de servicio. Y aquí podéis ver un poco el espíritu innovador que tenía el Hospital de Basurto en aquella época, que es que la unidad de urología de Basurto se creó en los años 20 y en Navarra se creó 20 años más tarde. Además, como he dicho, por un médico interno de Basurto. También tiene muchas publicaciones, traumatismos de riñón, tumores de riñón, técnicas quirúrgicas en las litiasis ureterales o la cirugía de la tuberculosis renal y sus complicaciones. Otro que siguió el mismo camino fue Gonzalo Aranguren, que después de licenciarse en Madrid se formó en urología y cirugía en Basurto y amplió los estudios en París. Como fue de idea nacionalista, cuando entraron las tropas en Bilbao, se marchó a Barcelona. Como había estudiado en Barcelona, se marchó a Barcelona a ejercer. Y una vez caído también en el Frente Catalán, pues el gobierno vasco le rescató como director del hospital de la Roseray, que fue un hospital que creó el gobierno vasco para atender los heridos, los soldados vascos heridos en la guerra o en el bombardeo de Guernica, que lo hizo en un hotel casino que había de lujo en Vidar, en Iparralde, cerca de Villarrich, que había caído en desuso por la crisis económica francesa y que estuvo allí hasta que las tropas alemanas invadieron Iparralde y tuvieron que cerrar el hospital y salir. Es más, en algún momento incluso ampliaron el espacio con un castillo que había muy cerca del hospital. Algunos, cuando llegaron las tropas alemanas, algunos, los que no pudieron escapar, fueron llevados a un centro de confinamiento en Gurs. Él se marchó a Venezuela y consiguió tanto renombre como cirujano que abrió una clínica privada en Caracas, y el presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi, que fue anterior, bueno, fue en medio entre Andrés Pérez, que era, Jaime Lusinchi era médico pediatra. En uno de sus discursos dijo que había sido inducido a la medicina por el doctor Aranguren. Rafael Zarza, que estudió en Valladolid y que se especializó como urólogo en Basurto también, y amplió su formación en Estados Unidos, sobre todo en la Clínica Mayo. Con muchas publicaciones también, destacaría la de cáncer prostático en 1943, en diagnóstico y tratamiento, o una vez más una modificación de la técnica de prostatectomía que tanta influencia tuvo en los urólogos del Estado por lo bien que se hacía en el Hospital de Basurto. Jerónimo Gutiérrez también estudió en Valladolid y durante la Guerra Civil ejerció el cargo de director y cirujano del hospital que tuvo el ejército republicano en Abadiño. Por tanto, al acabar la guerra fue inhabilitado y, aunque restituido en 1950, pues poco pudo hacer. Y por último, de aquella época, resaltar a Julio Pérez Irizabal Andrés,
que ya os podéis imaginar que es el hijo del doctor Pérez Andrés. También estudió en Valladolid y que en 1952 fue nombrado jefe de urología de Basurto. Fue presidente de la Asociación Española de Urología en 1970, de 70 a 74, y la verdad es que fue un hito porque en aquella época era inconcebible que un urólogo de provincias pudiera ser presidente de la Asociación Española de Urología. Y eso da idea de la buena reputación que tenía la unidad de Basurto. Publicó muchos artículos sobre técnicas quirúrgicas, por lo buen quirúrgico que era, aprendido lógicamente de su padre. Tenéis aquí algunas, como la tuberculosis renal. Y después siguieron otra serie de urólogos, algunos de los que tenéis ahí en pantalla: Julián Reizábal, Juan Manuel Sánchez Ruiz, José Ramón Zalduendo, Modesto Marín, Nicolás Flores o Antonio Pérez, hasta llegar a nuestros días, que estos son nuestros residentes actuales, un residente por año. La especialidad de urología son 5 años, por tanto 5 residentes, cada uno de una localidad distinta, como podéis observar. Y los que estamos ahora en urología y hemos vivido parte de esa historia, estamos comprometidos con la docencia porque lo llevamos en el ADN basurtiano y tenemos que continuar con ella como hicieron nuestros antecesores. Y por eso yo he sido director de formación continuada de todos los urólogos del Estado. Hemos organizado 3 congresos nacionales, hemos organizado 3 reuniones nacionales de oncología, de litiasis, de laparoscopia y robótica. Tenemos más de 300 publicaciones o presentaciones a congresos, algunas de ellas en revistas de tanto impacto como es Nature o Cell. Somos profesores de la facultad, por tanto, seguimos con la docencia. Y por último, comentaros un poco la evolución que ha habido en los métodos de enseñanza, ¿no? En los inicios había una primera fase, allá cuando iniciaron la docencia en Basurto, en los años 20, una primera fase en la que lo único que se podía hacer era ver y ser tutorizado. Y una segunda fase en la que después de ver y ser tutorizado, podías irte a centros de excelencia para continuar la formación. Y como habéis visto, prácticamente todos hacían lo mismo. En los años 60 ya empezó a haber alguna posibilidad más, ¿no? Además de asistir a centros de excelencia y ver y ser tutorizado, ¿no? Que era asistir a conferencias de expertos. Empezaba a haber ya algo de material impreso accesible para todos. Incluso en alguna unidad docente había incluso cirugías en directo que se retransmitían. Hasta llegar al formato actual en el que, además de todo eso, tenemos DVDs, simuladores virtuales, prácticas en laboratorio, en animalarios, tenemos internet. Y para un poco poner orden a todo lo que podemos tener ahora, la Cochrane hizo un estudio para ver cuáles eran los mejores métodos de aprendizaje en el momento actual. Y las conclusiones que sacó eran que las rotaciones externas era lo más efectivo, que tanto los casos clínicos como los talleres de trabajo mejoraban la práctica clínica diaria y que las acciones recordatorias también mejoraban los conocimientos adquiridos. Que las actividades interactivas eran mejor que las conferencias, que lo que era poco útil era el material impreso, que el material solicitado, ese que muchas veces nos llega a través de los mails, también era poco útil, y que estaba por demostrar que los programas a través de Internet o los DVDs fueran útiles. Pero lo mismo que todo ha evolucionado, también la
la tecnología, ¿no? Desde los primeros instrumentos en el que eran instrumentos compartidos entre cirugía, ginecología y urología, hasta los inicios de la endoscopia, que si no sabéis os lo digo, la urología fue la primera especialidad que en el momento que Edison descubrió y patentó la bombilla, se empezaron a meter tubos por la uretra para ver lo que había dentro, hasta la llegada del robot de la primera generación y del robot actual. Todo eso ha evolucionado tecnológicamente, pero también la formación quirúrgica ha evolucionado. Desde lo primero que se decía, que lo dijo Halsted, que fue un cirujano de la Johns Hopkins que revolucionó todo el aprendizaje quirúrgico, que decía que había que ver una para hacer una y poder enseñar una, pasando por Spencer, que decía que para ser un buen quirúrgico había que tener un 25% de destreza y un 75% de decisión, o hasta la pirámide de Miller, que es la que actualmente está en boga de todos, en el que había que primero saber, después saber cómo utilizar ese saber, después mostrar cómo hacerlo y por último hacerlo para hacer un currículum, pero no un currículum para presentar en una oposición, sino para poder enseñar y hacer mejor una medicina quirúrgica para el cirujano. Y yo he añadido, yo no lo tengo patentado ni lo he publicado, pero he puesto Ayunda, porque yo creo que a la pirámide de Miller le falta una cosa muy importante para la formación quirúrgica, que es comprobar los resultados. Si no compruebas tus resultados, no sabrás nunca cómo eres. Y además, compararte con los resultados de otros. Yo creo que es muy, muy importante, tan importante como todo lo que dijo Miller. Pero hay que tener en cuenta que hay personas diferentes y objetivos diferentes. El residente y el staff no son los mismos y los objetivos tampoco son los mismos. El objetivo de la formación del residente es proveerse de unas habilidades suficientes para que se sienta cómodo cuando tenga que enfrentarse solo a las mismas situaciones, pero al final el objetivo que tiene es formarse para conseguir una plaza. Y el objetivo del staff, que es proveerse de unas habilidades suficientes para resolver todas las situaciones que se le presenten, porque el staff tiene que continuar formándose toda su vida. El objetivo del staff es formarse para resolver los problemas. Pero además aquí en Basurto yo creo que también tiene que formar para continuar con el espíritu docente, ese espíritu docente que se ha forjado en 100 años de historia de formación. Y siempre teniendo en cuenta una cosa que dijo un neurocirujano, Henry Mas, que es muy importante, que hacen falta 3 meses para aprender una técnica quirúrgica, pero son 3 años para saber cuándo hacerla y 30, y es lo más importante, para saber cuándo no hacerla. Es que ricasco. Agradecerle al doctor Luna la presentación, que nos ha hecho tan interesante. Si alguien tiene alguna pregunta para él, tenemos el chat abierto, os leemos, así que os damos un par de minutillos y escuchamos el chat. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración que queráis que os haga el doctor, a vuestra disposición. Pues si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, damos por finalizada la sesión. Muy bien, muchas gracias a todos, que ricasco.